Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos a la segunda parte de Descartes y de Filosofía de la Mente. René Descartes, como vimos anteriormente, plantea el dualismo cartesiano, pero también es conocido como el fundador de la lógica racionalista y la filosofía moderna, el precursor, y también desarrolla profundamente la filosofía de la mente. En este sentido, Descartes separa al hombre, al ser humano, que es un ser completo y es como antes pensaba, ¿no? El macrocosmos, que es todo el universo, está ordenado por leyes, todo es mecanicista, por números, mencionaba Descartes. Pero el cuerpo, al ser un microcosmos, también está separado, pero este cuerpo, este microcosmos, al ser tan complejo el estudio, está separado para Descartes en dos, en la mente y el cuerpo. Y este dualismo cartesiano plantea que entonces existe libertad, existe Dios, existe la inmortalidad, porque tenemos una alma, una mente, que es diferente al cuerpo. Por lo tanto, debe existir un Dios en el mundo exterior. Y veníamos de una tradición aristotélica que decía que en el mundo sublunar uno no puede no puede pensar que Dios interviene en este mundo. O sea, que la mente intervenga en el cuerpo. Pero Descartes, con la res cogitas y la res extensa, hace que estas dos sustancias se encuentren en un punto, que es la glándula pineal, y básicamente une. Cosa que los escolásticos hacían con la llegada del nuestro Señor Cristo. Y en esto se basa entonces el problema de Descartes y el problema de la filosofía moderna hacia adelante. Algunos filósofos contemporáneos como David Chalmers, siguiendo el mismo camino del dualismo, aunque más moderno, distingue entre lo que él llama los problemas fáciles, como por ejemplo el cerebro y su procesamiento de información, y los problemas difíciles, que es la conciencia subjetiva. Aunque Chalmers no defiende el dualismo cartesiano estrictamente, se enfoque sobre la conciencia subjetiva, refleja el interés continuado en las diferencias entre cuerpo y mente, que Descartes ya introdujo anteriormente. Ahora es importante hablar del cogito ergo sum y la identidad personal. Descartes afirma que la conciencia de uno mismo, de ser un sujeto pensante, la conciencia de usted ser un sujeto pensante, es la base de tu identidad. Y evidentemente, si te descolocan que eres un sujeto pensante, si no eres consciente de ti mismo, básicamente no habría una identidad personal. Y la identidad personal sirve como base para la existencia de ti mismo y del mundo que te rodea. Y eso es lo que el racionalismo propone en epistemología, que tú eres la base del conocimiento que percibes durante el tiempo. Y este enfoque ha influido en filósofos como John Locke, quien en su teoría sobre la identidad personal también considera la conciencia y la memoria como esenciales para la continuidad del yo a lo largo del tiempo. Y esto es algo crucial, ¿no? Porque somos diferentes, evidentemente, pero seguimos siendo lo mismo a pesar de que pasen los años, por un principio de memoria, de asociación, un principio de conciencia subjetiva que tenemos. Y esto es muy interesante y muy curioso. En este contexto, muchos filósofos han seguido desarrollando la idea de la identidad personal basada en la autoconciencia, la noción de un yo persistente que se da cuenta de sí mismo. En el tiempo se mantiene como un tema central en la filosofía de la mente y la psicología. Thomas Metzinger, por ejemplo, sostiene que la conciencia del yo es un resultado de un proceso cerebral y que el yo
no es una entidad real, sino una representación construida por el cerebro, que eso es un enfoque más materialista, y también es algo muy interesante porque nos invita a que podríamos modificar la identidad personal modificando construyendo otra representación por el cerebro, por nuestro cerebro, o sea, modificando los recuerdos, podríamos crear otra identidad de un yo consciente, ¿no? Una identidad, una conciencia subjetiva basada en bueno, esto es interesante porque en los años 2000 hacia atrás se hizo una película que es La Naranja Mecánica, ¿no? Muchos habrán escuchado esta película, otros no, donde se trata de un joven rebelde que comete actos y es agresivo y demás, es bastante sádico, y lo que pasa con este joven es que va a la cárcel y hay un programa experimental donde se les dice que les curará de la maldad, y hablan del origen del mal, la película. Y básicamente el joven acepta y después lo hacen ver obligatoriamente con los ojos abiertos escenas terribles de guerras, en fin, cosas parecidas, fuertes, y le hacen ver por horas y le dan una droga que le hace sentir que tiene ganas de vomitar, le hace sentir, él mismo dice, no puedo respirar, no me hace sentir como si estuviera muriendo, y eso me da miedo, y cuando veo esas cosas las asocio con él, y la idea central de este libro es la idea central de esta película, perdón, es que el joven asocie la maldad, la perversidad con aquel sentimiento de muerte que siente al actuar de esa forma, y cuando acaba el programa viene un ayudante y le empieza a golpear, y cuando él quiere responder el golpe, ser violento, tiene ganas de vomitar, tiene esta sensación. Y lo mismo pasa con una mujer que le presentan desnuda, y cuando la quiere tocar siente esa sensación. Entonces ahí le dicen que a los que han financiado el experimento, que era el Estado, le dicen que el experimento ha funcionado, y en ese enfoque es como ciertas representaciones construidas por nuestro cerebro, aunque sea obligatoriamente como en la película, han modificado la conciencia del individuo, pero ya con una sensación física, haciéndole un tipo de hackeo al sistema nervioso para que cuando actúe mal sienta la necesidad de actuar mal por medio de recuerdo, con violencia o con agresión, entonces tenga esta sensación de malestar en el cuerpo. Pero acá se menciona algo muy importante, que el padre menciona, el sacerdote, que era un amigo, por así decirlo, menciona que él menciona que la capacidad que nosotros tenemos de ser humanos es nuestra capacidad de decidir lo bueno y lo malo. Si no podemos decidir lo bueno y lo malo, entonces no somos hombres. Y eso es lo que claramente Descartes estaría a favor de esto, ¿no? Donde la conciencia tiene que elegir, la mente tiene que elegir, y de acuerdo a eso se concibe la libertad de la mente frente al cuerpo, que el cuerpo, como mencionamos antes, es como si mecanicista. Y ahora básicamente por más que se hackee el cerebro, el individuo sigue siendo consciente pero impotente de actuar, o sea, es programado, por así mencionarlo, es obligado a hacer cosas que no quiere hacer, pero las hace. Que en este caso quiere golpear, quiere responder a la violencia, quiere defenderse, pero no puede. Y es un tipo de esclavitud. Y esta esclavitud es el joven se da cuenta de esta esclavitud, y en ese darse cuenta de esa esclavitud existe la conciencia y existe la separación entre mente y cuerpo. Y eso evidentemente es algo muy, muy, muy relacionado con Descartes y con
con la epistemología y el racionalismo que estamos tratando ahí, ¿no? Cómo concebimos entonces el mundo en el hombre, que si el hombre es el que determina el conocimiento, entonces por más modificaciones que le hagamos a este hombre como cuerpo, no va a cambiar la mente, su conciencia. Su conciencia se va a dar cuenta de las cosas y en ese darse cuenta va a tener un yo pienso, ¿no? Y eso es fundamental. Bueno, las críticas que se hacen al dualismo han sido de diversas corrientes filosóficas, pero uno de los problemas es la interacción entre mente y cuerpo, ¿no? Una de las críticas más importantes al dualismo cartesiano es el problema de la interacción mente-cuerpo. Si la mente y el cuerpo son sustancias distintas, ¿cómo es posible que la mente influya en el cuerpo y viceversa? Se preguntan. Entonces Descartes sugiere que la glándula pineal es el punto de interacción entre ambos. La glándula pineal, pero esta idea no ha sido confirmada ni apoyada por la neurociencia moderna. Y incluso, evidentemente, se van a hacer se han hecho estudios. Se ha pasado Descartes por ser tan profundo en el análisis, llega a pensar que la glándula pineal puede ser, porque esta glándula pineal, recordemos que no tiene función conocida por el cerebro. Evidentemente hay una función de segregación de todas las glándulas, pero no ha terminado su estudio de la glándula pineal todavía. Para esto critica que la glándula pineal era el punto de interrelación entre ambos. Los filósofos materialistas han argumentado que la mente no es una sustancia separada del cuerpo, sino que es un producto de procesos cerebrales. Filósofos como Daniel Dennett y Patricia Chuplan sostienen que los estados mentales, como los pensamientos y emociones, pueden explicarse completamente a través de las ciencias cognitivas y la neurociencia. Según este enfoque, la mente no es inmaterial, sino que es simplemente un conjunto de procesos físicos que emergen del cerebro. El funcionalismo, por otro lado, es una corriente de la filosofía que surgió en el siglo XX, o sea, tres siglos después de Descartes, que ofrece otra crítica al dualismo cartesiano. Según los funcionalistas, los procesos mentales no son el resultado de una sustancia especial y un material como la mente cartesiana, sino que son funciones que emergen de sistemas físicos complejos como el cerebro. Figuras como David Lewis y Hilary Putnam argumentan que los estados mentales pueden ser descritos en términos de funciones o roles dentro del sistema nervioso, independientemente de la sustancia que los lleve a cabo. Por ejemplo, la alegría tiene un rol en el cerebro y tiene una parte en el cerebro. Por ejemplo, una mente no es necesariamente inmaterial. En lugar de ello, las funciones mentales pueden ser implantadas en diferentes sistemas como una computadora o un cerebro biológico. Y este enfoque es algo muy interesante porque cuando sentimos alegría o miedo, lo podemos, este enfoque del funcionalismo se lo usa mucho para la ChatGPT, para la lógica en computacional. Y en ese razonamiento que hace el procesador de la computadora, ya está un proceso mental que es el de razonar. Lo mismo pasa con las emociones, evidentemente a nivel abstracto, teórico, ¿no? ¿Qué se siente estar triste? Le preguntas a ChatGPT y te va a dar una descripción. Y entonces el funcionalismo es de esta forma, pero antes de, esto es en el siglo XXI, ¿no? Con las inteligencias artificiales y un cerebro biológico, pero antes pasaba lo mismo, ¿no? La alegría tenía como un espacio en el cerebro, pero ese espacio en el cerebro se podía determinar para otros espacios en el cerebro. Y en este caso, ahora se le da este enfoque funcionalista a la inteligencia artificial como una parte también del cerebro. Se hace esta analogía donde ahora podemos ver que Tesla sacó los robots, sacó unos robots donde ofrece a $30,000 un robot que te ayude en los quehaceres diarios y evidentemente
podemos decir que tiene un enfoque funcionalista porque puede razonar, pero por medio de un sistema complejo de algoritmos que determinan la mejor respuesta. Y o sea que nosotros también hacemos este proceso, pero a nivel más abstracto, a nivel inmaterial, pero como los funcionalistas se enfocan en la parte material, en un lugar estable de la mente que determine los estados mentales. Lo mismo pasa con los enfoques de robots. Le ponen una parte, bueno, nos imaginan, ¿no? En una parte del cerebro del robot está tal proceso, tal estado mental como programación. Y entonces el funcionalismo es este enfoque que surgió en el siglo XX, pero que en la actualidad también se ha desarrollado bastante, ¿no? Una de las disciplinas también es la neurociencia y la ciencia cognitiva, que han puesto en duda la idea de una mente separada, que no está vinculada al cuerpo. La evidencia empírica sugiere que muchos procesos mentales, como la percepción, el razonamiento y las emociones, están profundamente integrados con las funciones cerebrales. La neurociencia ha demostrado que diversas funciones cognitivas pueden ser localizadas en áreas específicas del cerebro. Desde una perspectiva, la conciencia y otros estados mentales no son entidades separadas del cuerpo, sino que están emergiendo de la actividad neuronal. Y a pesar de las críticas, el legado de Descartes sigue siendo relevante en la filosofía contemporánea de la mente, y su distinción entre mente y cuerpo, su enfoque también en la importancia de la conciencia y la autoconciencia, continúan siendo temas clave en los debates sobre la identidad personal, la naturaleza de la conciencia y la relación entre mente y cuerpo. Filósofos y científicos continúan enfrentando a las preguntas planteadas por Descartes, adaptándolas a nuevas perspectivas y descubrimientos. En este caso, el problema difícil de la conciencia es la conciencia subjetiva y la naturaleza de esta, que sigue siendo uno de los problemas más complejos de la filosofía y las ciencias cognitivas también. Descartes, al afirmar que la conciencia es fundamental para la existencia, anticipó los debates actuales sobre la subjetividad y la experiencia consciente. Y este es un tema que sigue siendo profundamente desafiante tanto para filósofos como para neurocientíficos. Entonces, igualmente hay muchas críticas al dualismo, y una de las críticas más conocidas es el problema de la interacción, ¿no? Cómo puede interactuar entre sí, porque la glándula pineal para ese tiempo entendamos que era muy complejo, ¿no? Se había muchas teorías que ahí estaba el tercer ojo, que era el centro del cerebro, y tenía un enfoque más místico, pero sigue siendo difícil de explicar en términos científicos. Más bien, a los filósofos de la ciencia, especialmente los materialistas, han argumentado que el dualismo introduce una duplicidad innecesaria. Es innecesario hacer este tipo de dualismo si los procesos mentales pueden explicarse en términos de procesos físicos como la actividad neuronal en el cerebro. La existencia de una mente inmaterial es realmente redundante, no debe existir. Este enfoque evidentemente simplicista y de la redundancia la defienden los materialistas, que se toman la navaja de Occam para mencionar que las explicaciones más sencillas como esta, que no existe un proceso, una mente inmaterial, deben preferirse, ¿no? Porque no introducen entidades innecesarias, sino las explicaciones más simples son las que funcionan en realidad. Y si los procesos mentales pueden explicarse sin recurrir a una sustancia inmaterial como las teorías materialistas, entonces el dualismo se considera innecesario y por eso no debe ser estudiado. Y esta navaja de Occam es algo que se ha estado de moda, bueno, y sigue estando, donde el concepto más simple o las cosas más simples son las que se deben preferir en vez de cuestiones complejas como estas. Recordemos que Guillermo de Occam es el que propuso esto, pero también vivía un enfoque medieval, ¿no? Un poco ya para el Renacimiento, pero decía esto, ¿no? Que si queremos realmente hacer ciencia, tenemos que analizar las cosas como una navaja.
las explicaciones tienen que ser las más sencillas y debemos preferir estas explicaciones que nos llevan igual a una certeza, si no, no vamos a estar divagando en la teología, en la metafísica y en cosas que la razón no puede entender. Y este enfoque también sigue para Kant seguidamente, que también menciona que hay cosas conocimientos como la metafísica, la teología, Dios, libertad, que no podemos conocer, pero la razón nos invita siempre a preguntarnos por estas cosas. Entonces debe ser cierta, pero Kant no argumenta categóricamente que exista, sino deja un marco establecido para conocer el fenómeno y para conocer el nómeno. Bueno, los avances en la neurociencia y las ciencias cognitivas han proporcionado una gran cantidad de evidencia empírica que sugiere que los estados mentales, como los pensamientos, las emociones y percepciones, están directamente relacionados con la actividad neuronal en el cerebro. Y este hallazgo debilita la idea de que la mente es algo separado y distinto del cuerpo, tal como propuso Descartes. La investigación sobre cómo diferentes áreas del cerebro están involucradas en procesos cognitivos como la percepción y la memoria, incluso la toma de decisiones, refuerza la idea de que la mente y el cerebro están íntimamente conectados, desafiando así la separación cartesiana entre dos sustancias. Y uno de los problemas es la identidad personal, ¿no? El dualismo cartesiano también plantea problemas sobre la identidad personal. Si la mente es una sustancia inmaterial separada del cuerpo, ¿cómo puede seguir siendo la misma persona a lo largo del tiempo? ¿Cómo yo puedo ser la misma persona a lo largo del tiempo si no existe una mente separada del cuerpo? Y la identidad personal está asociada tanto a la continuidad de los procesos mentales como a la de los estados físicos, como el cerebro. Entonces el dualismo no proporciona una explicación clara de cómo se mantiene esa identidad a lo largo del tiempo si la mente y el cuerpo son sustancias separadas. El problema de la identidad personal es muy complejo debido a que se asocia con una continuidad en los procesos mentales, pero esta continuidad es diferente cada vez que pasa el tiempo. Porque no soy la misma persona. Ya hablamos del barco de Teseo, creo, en el anterior episodio. Y para esto, o sea, para esta alternativa cartesiana, se da el materialismo como fisicalismo. En este caso, el fisicalismo sostiene que todo lo que existe es físico, todo. Y en esta visión, los procesos mentales son entidades separadas de la materia, pero tienen una forma física, o sea que al final siempre está dentro de lo físico, debe estar dentro de la materia. Y lo que hace que nosotros tengamos estos procesos mentales es el resultado de este fisicalismo que se da en los procesos de la mente, en los procesos del cerebro, como actividad cerebral. Y según esta corriente, la mente es idéntica al cerebro y los estados mentales son simplemente procesos cerebrales en este caso. Y esto invita y se ha criticado mucho porque implica un reduccionismo, donde algunos materialistas adoptan este enfoque reduccionista de no investigar más allá y según el cual los fenómenos mentales complejos pueden ser explicados por la actividad de las neuronas y otros procesos biológicos. Por ejemplo, pensamientos, emociones y percepciones se explican como configuraciones de la actividad cerebral. Y estas configuraciones determinan qué estado la persona va a actuar y cómo va a estar anímicamente. Científicos y filósofos como David Chalmers han cuestionado algunas formas del materialismo, planteando que este es un problema difícil de la conciencia. La han determinado así cuando han hablado de reduccionismo en el fisicalismo, donde este problema difícil es el problema de la experiencia subjetiva, donde la cualidad a lo que se siente debe ser consciente. O sea, que si usted es consciente de lo que siente, como el sentimiento del amor hacia una persona, y si es consciente de esto, crea ya una identidad
subjetiva, una identidad personal y una conciencia subjetiva, una experiencia subjetiva, y esa experiencia subjetiva ya invita a un problema difícil de la conciencia. Ya no es algo, no es una configuración cerebral, porque si fuera una configuración cerebral, me gustaría o sentiría lo mismo por otra persona y que se parece, y no se da en la realidad. Y bueno, es ese problema, el problema difícil de la conciencia que David Chalmers nos menciona, y es difícil explicar la experiencia subjetiva. Bueno, el funcionalismo, como ya hablamos antes, ahora vamos a profundizar un poco, vamos a dar un contexto, ¿no? Según el funcionalismo, la mente no es una sustancia ni una serie de procesos físicos específicos, sino que los estados mentales son definidos en su función dentro de un sistema. Los pensamientos y emociones son funciones que pueden ser realizadas por sistemas diferentes, ya sean cerebros biológicos, computadoras, incluso inteligencias artificiales, porque se les ve como una actividad que puede ser, si está en una parte del cerebro, como algo que es material, entonces puede pasarse también a otra cosa que es material. Y, por ejemplo, un computador puede realizar funciones mentales como resolver problemas matemáticos, procesar información sensorial e incluso simular emociones, lo cual refleja cómo un sistema físico puede llevar a cabo lo que llamamos procesos mentales, sin necesidad de una mente inmaterial. Y este funcionalismo ha sido defendido por filósofos como Hilary Putnam y Jerry Fodor, donde han tenido un impacto en el desarrollo de la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva. Pero básicamente este enfoque no se aplica cuando hablamos de crear arte. Sí se puede crear arte, pero hablamos sentir un poema, tener una apreciación subjetiva del poema. No le podemos decir, incluso hacer reflexiones propias a la IA, no podemos pedirle eso. Entonces estos procesos mentales son una limitante para el funcionalismo. Otra alternativa radical al dualismo es el idealismo. A diferencia del materialismo, que sostiene que la mente o la conciencia es la única sustancia fundamental y que todo lo demás, incluido el cuerpo, es de naturaleza mental, en este enfoque el mundo físico no tiene experiencia independiente, sino que es una proyección de la mente. El idealismo, defendido por filósofos como Berkeley, quien afirmó que la existencia de los objetos depende de ser percibidos por una mente. Esta visión distingue mente y cuerpo. La distinción desaparece, ya que todo es parte de la conciencia universal, pero esta conciencia universal se aplica para el observador y con experimentos de la rendija, incluso experimentos de la simultaneidad, podemos apreciar que el observador altera al observado a nivel cuántico, y esto es fundamental porque ya no existe una mente y un cuerpo, o sea, ya no existe el observador y el observado, sino existe desaparecen ambos, y entonces ¿qué queda? Queda este vacío que se da cuando el observador no observa nada. O sea, el observador tiene que determinar el mundo para que tenga existencia. Y esto ha sido, esta existencia es la conciencia universal, que determina que cuando un observador observa algo y ese algo aparece, la conciencia universal se manifiesta. Y es muy interesante y muy curioso cómo Berkeley es radicalmente interesante, cómo afirma que la existencia de los objetos depende de ser percibidos por una mente. Y entonces la mente y los objetos dependen de la conciencia universal, pero esta conciencia universal no tiene cuerpo, ni tiene mente, sino que es simplemente conciencia. Y esto es realmente radical
y es una alternativa al dualismo. Para esto se han propuesto bastantes teorías, como el monismo neutral, otra teoría que es esta sobre donde se rechaza el materialismo como el dualismo, y esta teoría, según esta teoría, tanto la mente como el cuerpo son manifestaciones de una realidad subyacente, que no es ni mental ni física, sino algo más fundamental. Los filósofos que han defendido este enfoque argumentan que la conciencia y la materia no son entidades separadas, sino que son diferentes aspectos de una única sustancia o realidad. Filósofos como Gallen Strawson han defendido la idea de que la conciencia es un aspecto fundamental de la realidad. La conciencia es la que determina si la realidad va a ser vista o no va a ser vista. Entonces el monismo neutral busca reconciliar la ciencia con la experiencia subjetiva de la mente, proponiendo una solución más holística al problema de la mente y del cuerpo. Y estas alternativas un poco radicales, bueno, acá se pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo entonces diferenciamos el idealismo de Berkeley y el monismo neutral de Gallen Strawson? En el dualismo de Berkeley se habla de una conciencia universal como algo existente, pero esta conciencia universal es como una supermente que determina lo que el observador hace aparecer en el mundo como objeto. Ya veamos el observador y el observado. Entonces esta conciencia universal hace posible esto, pero en el monismo neutral de Gallen Strawson busca reconciliar la ciencia con la experiencia subjetiva de la mente, donde según esta teoría tanto la mente como el cuerpo son manifestaciones de una realidad subyacente que no es ni mental ni física. Esta realidad subyacente está en el medio de ambos, o sea que no es una conciencia universal, pero tampoco es procesos materiales, no es un tipo de materialismo, sino que está en el medio como una realidad que surge de la interacción de ambos, y que es evidentemente un poco más compleja, este monismo neutral, pero también es el que soluciona el problema del dualismo cartesiano. Bien, hemos llegado al final de esta segunda parte. Entonces vamos a dar conclusiones, aunque quisiera reflexionar un poco más, pero en el capítulo 7 vamos a reflexionar sobre Descartes. El dualismo cartesiano ha sido ampliamente criticado por su incapacidad para explicar cómo la mente inmaterial puede interactuar con el cuerpo material, por la redundancia que introduce y por los avances en neurociencias que vinculan la mente a procesos cerebrales. Las alternativas al dualismo, como las teorías del materialismo, funcionalismo, y como vimos también ahora el idealismo de Berkeley y el monismo neutral de Gallen Strawson, ofrecen diferentes enfoques sobre la relación entre la mente y el cuerpo. Si bien el dualismo ha dejado un legado importante en la filosofía de la mente, las críticas contemporáneas y las alternativas más recientes siguen configurando este debate sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad personal. Es muy interesante este problema del dualismo cartesiano, mente-cuerpo. Quiero agradecerles a todos por llegar acá. Nos vemos en el episodio número 7, Reflexiones sobre Descartes. Cuídense. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.